Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una nueva ministra. Esta semana, Loretta Ortiz Alf fue elegida por el Senado de la República para ocupar el lugar del ministro Fernando Franco González Salas, quien concluye su periodo el próximo 12 de diciembre. Nominada en 3 ocasiones por el presidente López Obrador, Loretta Ortiz es la cuarta ministra que designa el mandatario federal y con su llegada, por primera vez 4 asientos del Pleno de la Suprema Corte serán ocupados por mujeres. La nueva ministra aseguró que actuará con independencia del Ejecutivo Federal, pero organizaciones ciudadanas han señalado que su cercanía con el presidente pone en riesgo la autonomía e independencia judicial. Esta noche analizaremos con 4 personas expertas la designación de Loretta Ortiz como ministra de la Suprema Corte y los retos que enfrenta el máximo tribunal constitucional. Acompáñanos esta noche que ya empieza Punto y Contrapunto. En su tercera nominación, Loretta Ortiz Alf fue elegida para ocupar el lugar que dejará el ministro Fernando Franco González Salas el próximo 12 de diciembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con su llegada al máximo tribunal, por primera vez en la historia, 4 mujeres integrarán el Pleno. Originaria de la Ciudad de México, Ortiz Alf fue nombrada consejera de la Judicatura Federal desde noviembre de 2019. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Licenciada en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad a Distancia de España. Fue constitucionalista en la Ciudad de México, diputada federal por el Partido del Trabajo y consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fue fundadora de Morena y en 2018 el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador la nombró coordinadora del Consejo Asesor para Garantizar la Paz, responsable de establecer un diálogo con las víctimas de violencia y sus familias. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dijo que con su llegada se avanzaba hacia la paridad de género en el máximo tribunal. Primer bloque de la noche y para debatir me da mucho que nos acompañe Javier Martín Reyes, profesor y académico del CIDE. Muy buenas noches, Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenido. También nos acompaña en esta ocasión Itzel Checa y es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas. Buenas noches, Itzel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Bienvenida. María José Cancino, analista jurídica en el Poder Judicial del Estado de Chiapas. Buenas noches, María José, bienvenida. Buenas noches a todos. Bien, y nos acompaña también Arturo Cuevas, él es abogado y asesor legislativo. Buenas noches, Arturo, qué gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias y saludos a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos. Primer bloque de la noche, empiezo contigo, Javier. Vamos a profundizar sobre la designación de Loretta Ortiz como la nueva ministra de la Suprema Corte a lo largo de todo el programa. Pero empecemos, y los retos que enfrenta desde luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero empecemos con un primer punto sobre el perfil de Loretta Ortiz. ¿Cómo lo ves y cómo viste su designación? Mira, yo el perfil lo veo intermedio y la designación la veo muy mala por el proceso. Es decir, creo que Loretta Ortiz Alf es una mujer que tiene una trayectoria académica, relevante, importante, es un especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto va a ser muy importante para las labores que está haciendo la Corte, sobre todo a partir de la reforma del 2011. Y en ese sentido creo que es una buena noticia que una persona con ese tipo de antecedentes llegue a la Corte. En términos del perfil, la parte mala, digamos, es que tiene una evidente cercanía, tanto con Morena como el presidente. Ella fue diputada del PT en el año de 2015, después fue fundadora de Morena, ha trabajado de cerca con el presidente de la República y hasta su designación en la primera terna era militante de Morena, ¿no? Entonces ahí claramente pues, hay un cuestionamiento importante sobre la independencia que pueda mostrar una persona que tiene tanta cercanía con el poder, con el presidente. Y la designación, digo que francamente fue mala porque vimos uno de los peores procesos de designación en la historia. Las reglas que tenemos son claramente malas, es decir, tienen un enorme poder en términos de lo que se le da al presidente de la República, y sí es extremadamente preocupante que esta designación se haya procesado en una semana, ¿no? O sea, la Constitución da muy poco tiempo, da 30 días, y ni siquiera se utilizaron esos 30 días. Las comparecencias realmente dejaron muchísimo que desear por parte del Senado, es decir, se dedicaron 7 horas a las 3 comparecencias, poquito más de 2 horas por persona, y eso no es un escrutinio serio y al nivel, digamos, de lo que demandaría una designación. No hay que olvidarlo, en el máximo tribunal del país. Si pensamos en la cantidad de tiempo que le dedicamos a discutir la elección de presidente de la República o las elecciones, por ejemplo, para el Senado de la República o para la Cámara de Diputados, y lo comparamos con el tiempo que le dedicamos
a las designaciones de ministras y ministros, no solo ahorita, sino siempre, pues vamos a ver que ahí tenemos un clarísimo déficit. Por eso digo, en términos del perfil, creo que es un perfil intermedio, digamos, bueno por sus antecedentes académicos, malo por su cercanía política, y realmente el proceso de designación como tal, pues creo que estuvo muy cerca de ser una mera simulación. En 7 días y dedicándole 2 horas a analizar un perfil, no podemos aspirar, ¿no?, a tener procesos de escrutinio a la altura de la importancia que tiene el máximo tribunal del país. María José, ¿coincides con esta lectura o cómo ves tú el perfil de Loretta Ortiz, la nueva ministra? También qué decir de las inquietudes que ya pone sobre la mesa Javier sobre su cercanía con el presidente López Obrador y si esto puede vulnerar en la práctica la autonomía y la independencia de la Suprema Corte. ¿Celebras que llegue una mujer más a este tribunal? Yo la verdad veo esperanzador y me da mucho gusto que una mujer se una a formar parte de la Suprema Corte. Yo creo que si nos basamos únicamente a los 7 días que designaron para el estudio de la carrera de Loretta Ortiz, tal vez es poco. Pero yo creo que Loretta Ortiz nos ha demostrado en más de 20 años su trayectoria, lo que ella ha hecho, lo que se ha desenvuelto. Yo creo que es fundamental el perfil que tiene internacional. Es un perfil muy asociado con derechos humanos, con constitucional. Como bien dijo Javier, desde el 2012 es trascendental tener presente derechos humanos y tener presente todos los tratados internacionales, saber de ellos. Yo creo que va a ejercer y hay que darle la oportunidad de que demuestre lo que es capaz de hacer. Se ha desarrollado como consejera. Yo creo que fue una buena propuesta del presidente nombrar a 3 consejeros, mucho más con la reforma judicial que se dio el año pasado de impulsar las carreras judiciales. Lo que sigue para un consejero del Poder Judicial, pues es ser ministro. Es lo que aspira y yo creo que las 3 propuestas del presidente pues me parecen buenas, me parecen adecuadas. Confío en que ella va a hacer un buen papel. Yo creo que su perfil tiene 2 cosas que son difíciles de compaginar. La solvencia académica que ella tiene y la militancia política de la 4T. Yo creo que ella tiene una visión de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada para la impartición de justicia, lo cual es esencial para impartir y para hacer la justicia que el Estado mexicano necesita hoy en día. A ver, Itzel, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué decir de este perfil? Desde el Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, ustedes habían promovido que llegara una mujer a la Suprema Corte de Justicia. No fue una terna exclusivamente compuesta por mujeres, pero ¿cómo viste esta terna propuesta por el presidente López Obrador y la designación de Loretta Ortiz? Pues coincido mucho con lo que dice Javier. Me parece que hay una característica importante en la idoneidad de los perfiles que se deja de lado y es justamente la independencia, que sean y que parezcan independientes. ¿Esto qué significa? Es decir, que tengan una distancia con los poderes públicos, con el Ejecutivo, ¿no? Que sus relaciones políticas, partidistas, no pongan en duda y no generen desconfianza sobre la cercanía que pueda tener. Y en ese sentido, si llega, como fue el caso, que pueda inclinar la balanza hacia un lado, porque estamos suponiendo que tiene que hacer un mandato para todas las personas. Entonces, creo que esto nos llama la atención para que podamos repensar los requisitos que están establecidos en la Constitución, unos requisitos que no están pensados para un perfil idóneo, unos requisitos que no están pensados para garantizar la independencia, ¿no? Son requisitos sumamente laxos en términos de comprobar la nacionalidad, la edad, cuál es la antigüedad que uno tiene con su título, pero estas cualidades más sustantivas como el ser y parecer independiente, que incluso el relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces, Juezas, Magistrados y Magistrados, ha dicho que ese es, ¿no?, como el riesgo principal para poder nosotras, las personas, tener un acceso al derecho a la justicia de manera más garantista, más plena, como sin ninguna duda y desconfianza. Entonces, esos requisitos no están pensados así. El proceso tampoco está pensado de esta forma. En realidad, lo que estamos viendo es una decisión presidencial, ¿no?, que se formaliza en el legislativo
pero se formaliza de una forma tan accidentada, poco cuidada, sin deliberación, de manera opaca, totalmente discrecional. Me parece que es necesario ya empezar a cuestionar estas reglas, este marco legal, y justamente pensar en otros requisitos más sustantivos que nos vayan encaminando a la idoneidad. Yo me parece, y digamos, no es como que me parezca, sino que todos estos estándares internacionales apuntan a que es importante que estas personas que asumen esta alta responsabilidad, yo diría hasta este alto privilegio, ¿no? de poder garantizar la justicia para nosotras, las personas, necesitan no tener ataduras, necesitan no tener nexos que vayan a comprometer y que nos generen muchas dudas. Incluso estándares como más avanzados nos dicen que si la sola sospecha, ¿no? de esta duda de que sean independientes, tendría que ser una razón suficiente para que esas personas no fueran ratificadas o no fueran designadas para estas responsabilidades. Bien. Y aquí lo que hemos visto en estas 4 designaciones que le ha tocado esta administración, y digamos que no escapa con lo que sucedía antes, pero ahora sí es más visible la cercanía partidista, no es más visible estos nexos con el Ejecutivo, y me parece que eso no podríamos permitir, tratándose de un poder, digamos que lo que tiene que hacer es un contrapeso, que realmente también tiene un trabajo de control. No estamos hablando de instancias del Ejecutivo, sino más bien de otro poder que para los controles y los contrapesos es necesaria que esta independencia judicial se garantice, yo diría, como premisa máxima. Y en este caso, pues si bien es un gran avance que pueda llegar una mujer y que de manera histórica, ¿no? Desde los 200 años o un poquito menos que tiene la Suprema Corte, nunca ha habido 4 mujeres en el Pleno y al final la representación de las mujeres es importante, pues me parece que también es importante que los perfiles de hombres y de mujeres sean tasados bajo este requisito de independencia y de lejanía con el Ejecutivo y con otros poderes y grupos ¿no? de presión. Entonces, creo que vale la pena dar esa discusión de que necesitamos modificar estas reglas, estos requisitos y pues bueno, ya tenemos cuatro malos ejemplos que nos obligan a que ¿no? necesitamos cambiarlo. Gracias. Bien. Y qué bueno que tocas ese tema porque me gustaría profundizar en el siguiente bloque, precisamente esto, que se ha despertado el debate sobre el método de designación de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, los requisitos para asumir este cargo. Pero déjenme escuchar también a Arturo. ¿Cómo ves el perfil de Loretta, concentrándonos también pues, en su, digamos, experiencia académica, que es lo que la ha caracterizado, y también, desde luego, su experiencia en la política? ¿Es un perfil idóneo para ocupar un puesto en la Suprema Corte? Sí, no, por supuesto que sí. Loretta Ortiz, sí, siguieron las comparecencias en el Congreso, tanto en la Comisión de Justicia, en el Senado, tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno. Loretta, desde el principio se mostró muy independiente. Cuando se le preguntó sobre si hubiera estado de acuerdo en comisiones de justicia, en la Comisión de Justicia, si hubiera estado de acuerdo ella con la consulta popular del presidente respecto a encarcelar a los presidentes, el juicio a los presidentes, ella contestó que ella estaba en contra. Posteriormente, en el Pleno dio un discurso extraordinario, enfocándose primero que desde el Poder Judicial se puede combatir la desigualdad social y que debe ser uno de los principales baluartes del Poder Judicial, que desde ahí. Posteriormente también refirió Loretta, ahora la ministra electa Loretta Ortiz, replicó también sobre, como mencionaba Javier, sobre el derecho humanitario y toda la experiencia que ella tiene. Y creo que hizo algo y creo que se está pasando de alto. Hizo una crítica importante a una jurisprudencia que está en la Corte, que establece que los derechos humanos, recordemos que nuestro artículo primero constitucional establece que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales tendrán la misma jerarquía que los derechos que están en la Constitución. Y Loretta, hace tiempo la Corte decidió que si había una restricción constitucional, una restricción constitucional
Entonces el derecho humano no se debería aplicar el principio por persona, y el derecho humano contenido en el Tratado Internacional se veía negado porque la Constitución. Y ella se pronunció en contra de eso. Tenemos a una ministra electa que va a dar la lucha por los derechos humanos. Y sí, sin embargo, y va a dar la lucha por los derechos humanos, ha estado preocupada por la reconciliación, por ver qué es lo que está pasando, y no podemos olvidar la trayectoria de Loretta Ortiz. Y como réplica, como contrapunto ahora sí, sobre la designación de ministras y ministros, es curioso que nosotros solo nos preocupamos de que los ministros sean independientes de los poderes públicos. ¿Por qué no se está hablando también de que las y los ministros sean independientes de los poderes económicos? Y es una cuestión que a mí me parece que estamos olvidando por completo en la discusión pública para tratar de designar al presidente, para tratar de designar a un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que recordemos, y sí hay que ver cómo se debe hacer esto, pero sí debe recaer tanto en el Poder Ejecutivo, tanto en el Poder Legislativo, de ahí debe provenir profundamente de dónde vienen las ternas, cómo se conforman, porque son poderes democráticamente electos. Y recordemos que la Corte tiene la facultad para expulsar de nuestro sistema jurídico normas, leyes enteras que son aprobadas por mayorías democráticamente electas. Entonces tiene que ser un procedimiento que cuide y sea equilibrado entre la representación popular y, por supuesto, la defensa a los derechos y al constitucionalismo. Bien, a ver, se nos fue el tiempo de este bloque. Déjenme hacer una pausa para regresar a discutir el siguiente tema que está muy relacionado, porque en apenas 3 años el presidente López Obrador le ha tocado enviar 4 diferentes ternas para seleccionar a personas que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escucharemos la opinión de nuestros panelistas cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Desde la primera vez que el presidente López Obrador envió al Senado una terna para proponer a una persona ministra en la Suprema Corte de la Nación, de Justicia de la Nación, en 2018, ha recibido fuertes críticas de organizaciones civiles. Acusan que sus propuestas son de personas muy cercanas a él y al movimiento que encabeza, lo que pondría en riesgo la autonomía de la Corte. Veamos en contexto. Al presidente López Obrador le ha correspondido enviar en 4 ocasiones propuestas para ocupar un lugar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 3 ocasiones incluyó a la hoy ministra Loretta Ortiz. La primera terna que envió el presidente al Senado fue en diciembre de 2018. Además de Ortiz, propuso a Celia Maya García, que este año fue candidata de Morena al gobierno de Querétaro, y a Juan Luis González Alcántara Carranca, que asumió la encomienda el 1 de enero de 2019. En febrero de 2019, el presidente volvió a proponer a Maya García y Ortiz, además de Yasmín Esquivel Moza. La elección de Esquivel Moza fue criticada porque su esposo, José María Riobó, ha sido contratista en proyectos de la Administración Federal como el Aeropuerto de Santa Lucía. La tercera terna la propuso en noviembre de 2019. Estuvo integrada por Ana Margarita Ríos Farjat, la académica Ana Laura Magaloni y la ahora directora general del Banco de Bienestar Diana Álvarez Mauri. Hasta su selección, Ríos Farjat fue titular del Sistema de Administración Tributaria. Finalmente, el pasado 16 de noviembre, el mandatario envió su cuarta postulación integrada por Loretta Ortiz, Bernardo Batis y Verónica de Gives. En todas las ternas enviadas, organizaciones de la sociedad civil han señalado que las personas propuestas son muy cercanas al mandatario o al partido político que fundó, lo que pondría en riesgo la independencia de sus cargos. En 2018, durante la entrega de constancia del presidente electo del Tribunal Electoral, el presidente López Obrador expresó que en su gobierno, las autoridades encargadas de impartir justicia no serían objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas y que habría respeto absoluto por sus veredictos. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche. Empiezo ahora contigo, María José. Vamos a hablar sobre qué representa entonces que Loretta Ortiz sea la cuarta persona ministra nombrada por el presidente López Obrador para la balanza al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también ya hablábamos en el bloque anterior, comenzamos a discutir este debate sobre la designación, el proceso de designación de ministros y ministras. ¿Y qué responderías a las inquietudes sobre la autonomía e independencia que se podría poner en riesgo con la llegada de Loretta? Yo la verdad no opino que se puede correr un riesgo sobre la autonomía de la Suprema Corte. Lo ha demostrado en diversas ocasiones. A mí, al contrario, me da gusto que
de las 4 ternas que ha mandado el presidente, 2 de ellas fueron 3 de 3 mujeres y las otras 2 fueron 2 de 3 mujeres. Dentro de ello, yo creo que la impartición de justicia en la defensa de los derechos de las mujeres y su inclusión en la vida laboral está más cerca de hacer esta perspectiva de género como una política pública que se está consolidando dentro del Poder Judicial y que aparte puede ser un referente a seguir después, ¿no? Yo creo que las ministras anteriores, el ministro Alcántara, que también fue en el 2018, creo que han marcado porque han hecho reformas en los últimos meses y años esenciales para la sociedad, porque hay que establecer, como bien lo dijeron los compañeros, la Suprema Corte no ve casos específicos en lo individual, sino también es para una población, para toda la sociedad y que nos afecte en la vida diaria muchas veces. Por ejemplo, se ha hablado sobre el aborto legal, se ha hablado sobre la objeción de conciencia, se ha hablado sobre el uso lúdico de la marihuana, se quitaron los requisitos para no ser condenado por el delito doloso para ocupar un cargo público. Hoy, por ejemplo, dio el comunicado a la Suprema Corte que es la primera vez que se va a hacer una convocatoria exclusivamente para mujeres, para ser visitadoras en el Poder Judicial, nunca antes vista. La reforma judicial del año pasado, donde se va a impulsar la impartición de justicia, se va a quitar el nepotismo, la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que darle la oportunidad a la ministra hoy en día, Loreto Ortiz, hay que dejarla caminar, hay que dejarla como a los otros ministros con base a su trayectoria y que demuestre lo que puede llegar a ser y vamos en el mismo camino, que es transformar al Estado mexicano con impartición de justicia. Yo creo que fue una decisión certera, yo creo que aparte de eso no fue una imposición del presidente, es una elección que se somete por el Senado, donde se evalúan no en 7 días, no en un mes, sino con la trayectoria que ellos han tenido durante toda su carrera judicial, mayoría, y política muchas veces. Javier, ¿tú qué opinas al respecto? Ya en el bloque pasado, pues, lamentabas que la designación hubiera sido tan rápida, de manera tan expedita, no se discutió con mayor profundidad. Bueno, sí hubo una comparecencia, pero ¿qué decir? ¿Es suficiente una comparecencia ante el Senado de la República para designar a quien pueda ocupar un puesto, un asiento en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Se había criticado mucho también que se había convocado a las personas candidatas en la terna a dialogar con la ciudadanía y escuchar sus preocupaciones sobre lo que implicaba llegar a este Pleno de la Suprema Corte, y no fue así, no ocurrió. ¿Qué decir al respecto? No, a ver, yo creo que 7 días claramente es insuficiente, porque no olvidemos que el proceso de designación no solo sirve para que las senadoras y los senadores estén convencidos sobre un perfil. O sea, es decir, yo creo que hay muchas cosas en la trayectoria de Loreto Ortiz Alf que son buenas, ¿no? Que pueden ser incluso suficientes para llegar a la Corte, pero los procesos de designación también se hacen de cara a la ciudadanía. O sea, es decir, esa legitimidad de las personas que llegan no solo está relacionada con el número de votos que reciben en el Senado, sino es muy importante también que la ciudadanía pueda confiar, digamos, en sus juezas y en sus jueces constitucionales. Me sumo a lo que decía Itzel. No solo basta con ser independiente, también tienen que parecer independientes, porque de lo contrario es muy difícil generar confianza en la ciudadanía. El método de designación, hay que decirlo, es muy malo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución lo que dice es que si el Senado se tarda más de 30 días o si le rechaza 2 veces al presidente de la República las ternas, entonces el presidente designa directamente, ¿no? Entonces esas son reglas que rompen completamente con la lógica de la separación de poderes, e incluso las senadoras y los senadores de oposición, no solo de esta administración, sino también en el pasado, en otras legislaturas, siempre están pensando, así me manden 3 propuestas malas, partidistas, insuficiente autonomía o méritos, si yo rechazo una terna, me pueden aventar otra peor, y si rechazo, entonces hay una designación directa, ¿no? Eso es algo que hemos criticado desde hace años, no solo con esta administración, sino también con las pasadas, y yo creo que eso sí lo hay que cambiarlo. Yo creo que las designaciones previas, por ejemplo, del presidente López Obrador han sido muy mixtas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, cómo se ha comportado, digamos, ya en sus decisiones y sus votos Juan Luis González Alcántara Carrancá, yo tengo la impresión que ese ha sido un ministro que a veces ciertamente vota a favor de lo que podría parecer los intereses de este gobierno, pero también ha tenido votos muy valientes. En el otro extremo, yo pondría precisamente a Yasmín Esquivel Moza,
¿no? Y ahora que se mencionaba este tema de la cercanía con el poder económico, bueno, yo creo que Yasmín Esquivel es la mejor representante hoy en la Corte de esa conjunción tanto del poder político como el poder económico, porque no olvidemos que ella está casada con uno de los principales contratistas, ¿no? de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Es una persona muy cercana al presidente y a los intereses económicos, y claramente, y eso lo ha demostrado con sus decisiones, no tiene ni los méritos ni las cualidades para estar ahí en la Corte, ¿no? Entonces, sí, creo que al final de cuentas hay un interrogante de qué lado va a estar Loretta Ortiz, ¿no? Si de ese bloque que sí ha mostrado cierta autonomía, incluso respecto al presidente que la propuso, sí, o si vamos a ver una ministra como Esquivel que sí sistemáticamente vota por ahí. Hay una gran pregunta, pero bueno, pues habrá que darle, creo, el beneficio de la duda. A ver, Arturo, ¿tú qué piensas sobre esta interrogante que pone Javier sobre la mesa? ¿Qué esperar sobre la gestión de Loretta Ortiz ahora que ya fue ratificada por el Senado como, bueno, más bien designada por el Senado como ministra? Ella ha expresado que, bueno, va a trabajar garantizando criterios de derechos humanos y va a abogar por ello, pero también en aquellos casos que involucren a la Cuarta Transformación. ¿Qué decir al respecto? Y sobre el proceso de designación también. Por supuesto. A ver, continuando con el proceso de designación, sí es imperante que se modifique. A mí me parece una atrocidad que si se rechazan las dos ternas, en automático el presidente de la República pueda nombrar y designar a quien quiera. Se le otorga demasiado poder al presidente de la República y puede mandar dos ternas chafísimas y después, ¿sabes? Aquí te viene la terna, ya te viene la imposición presidencial, ¿no? Entonces es algo que sí se debe rediseñar y se ha venido, creo que lleva desde que estudié Derecho, desde que iba en la carrera, desde que lo que piensan, o sea, es un tema que ha venido pensándose cómo va a ser la designación de ministros en este país, de ministras y ministros en este país, porque no hemos llegado a ese esquema. Ahora, también recordemos que la oposición en estas designaciones de la cuarta transformación, la oposición ha estado acompañando, o sea, se requieren 2/3 partes de los miembros, y la oposición, si los perfiles no parecen, también la oposición ha estado jugando el juego de la cuarta transformación. Entonces también hay que hacer un señalamiento. Se va a hacer un señalamiento de que, y la oposición y quienes no creen en el proyecto de la cuarta transformación tienen todo el derecho y deberían exigirle a esta oposición que se ponga a hacer oposición, porque no están designando a cualquier persona, están designando a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que es una persona que va a decidir sobre la constitucionalidad de las leyes. Y eso en cualquier Estado constitucional democrático de derecho es fundamental. Entonces es necesario que la ciudadanía comience a darse cuenta de la importancia del Poder Judicial. Y sí es necesario ya empezar a replantear, porque ahora ya se vienen nuevos nombramientos hasta el año 2024. Es importante que la Cuarta Transformación presente un nuevo modelo de cercanía con el pueblo para la elección de ministras y ministros, y que sea un pacto de Estado, porque estamos hablando de un poder de la Unión. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un poder de la Unión y debe ser un pacto de Estado en donde no solamente se escuche a los actores políticos, sino que se escuche a toda la sociedad civil de todos los sectores, por personas indígenas, personas en situación de vulnerabilidad, personas LGBT, de la comunidad LGBTTI, a todo mundo, para que se escuche y se cree un mecanismo idóneo para nombrar a los ministros. Ahora, hablando de Loretta Ortiz, después de ver sus intervenciones tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno, confío en que ella va a hacer un buen trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos, por ejemplo, Arturo Saldívar fue nombrado, propuesto por Felipe Calderón Hinojosa. ¿Y qué fue lo que pasó? Él fue el que le hizo todo. Él al final terminó en contra del entonces presidente Calderón, con la sentencia Florence Cassé, fue el que le estuvo dando, se convirtió en la piedrita en el zapato del presidente. Sí. Entonces, hay que empezar a darnos todas estas cosas y observar cómo los ministros votan y tenerlos y tenerlos presentes. Pero sí es muy importante revisar cómo se designan a los ministros. Sí. Definitivamente 3 días no son suficientes porque estamos eligiendo a alguien que pueda expulsar del sistema jurídico una norma que la mayoría ha decidido que se convierta en ley.
Itzel, un nuevo modelo de designación de ministras y ministros. ¿Qué balance haces también sobre las otras ministras y ministro nombrado por el presidente López Obrador, sobre el proceso de designación? Y bueno, Arturo ponía un punto sobre la mesa que es, pues, efectivamente Loretta Ortiz tendrá que revisar y tener un criterio sobre temas de constitucionalidad, incluso impulsados por el gobierno de la 4T, como lo es el acuerdo que emitió, el acuerdo presidencial que emitió el gobierno federal esta semana, en el que se declaran como asuntos de interés público y de seguridad nacional todas las obras y proyectos del gobierno de México. ¿Qué decir al respecto y qué esperar como Loretta como ministra de la Suprema Corte? Sí, pues yo esperaría que se conduzca de la mejor forma, pero pensaría que más que un deseo personal, al final los procesos de designación nos tendrían que dar mayores garantías para que no fuera una moneda en el aire, ¿no? Es decir, bueno, esperemos que lo haga bien y no pongamos como todos nos agarramos de la mano para que eso suceda, sino que más bien en este ejercicio el Senado, digamos también como otro poder de la Unión y en una facultad de control que hace con las designaciones, tendría que tomar mayor responsabilidad. Entonces yo creo que aquí en este proceso hay como varias cosas que se han venido apuntando que se necesitan repensar y cambiar, ¿no? Tenemos desde el momento en que se conforma la terna, que es totalmente discrecional, uno no sabe bajo qué elementos, cuáles fueron las consideraciones que toma el Ejecutivo para proponer 3 nombres, ni siquiera en el envío formal que hace al Senado justifica esa decisión. Me parece que eso es sumamente grave porque, digamos, en la medida en que aumenta la discrecionalidad, vamos permitiendo que entonces se puedan nombrar perfiles lo menos idóneos, pero también, pues, la opacidad permite malas prácticas, eso lo hemos visto. Entonces, este proceso, ¿no? Está, digamos, diseñado para que sea lo más discrecional, ¿no? Se concentra en un solo poder, aunque participa, digamos, el Senado. Hemos visto en esos ejercicios, por el mal diseño y por el contexto en el que estamos, que sí, no asumen esta responsabilidad, que en realidad vemos incluso decisiones que están decantadas de manera previa. Sí. Uno puede ver los medios, ve las notas y ya se va diciendo cuáles son los nombres que están ¿no? ventilándose para formar sí. la terna, pero sobre todo quién es la persona favorita, ¿no? Y al final, creo que lo más lamentable es que estos trascendidos en estas ocasiones se han confirmado, ¿no? Entonces no vemos una terna equivalente, sino sí. más bien vemos una terna donde es la persona, digamos, la favorita, donde se está inclinando la balanza y entonces bien. En realidad el Senado lo que hace es procesar esa decisión bien. Sin tomarse en cuenta una valoración de sus méritos, más sí. allá de la trayectoria previa, porque yo diría, ¿no? Incluso ahora con lo que mencionaban, vi una declaración del presidente de la Junta de Coordinación Política, donde decía, bueno, lo vamos a hacer muy rápido porque ya han venido a comparecer para otras postulaciones que se han hecho, ya las conocemos, y a mí me parecía realmente muy lamentable que hiciera estas declaraciones. Es mero formalismo, ¿no? Y lo decía con tanta naturalidad y sin tanto pudor que yo decía, en realidad, a ver, no es lo mismo, ¿no? Que Bernardo Batis, con todo lo respetable que pueda ser, haya estado postulado para ser fiscal, que ahora para ministro. Las características, los requisitos son totalmente diferentes. Bien. Incluso decía, no es lo mismo que Loretta, ¿no? Esta sea su tercera comparecencia, pues el contexto cambia, hay algunos elementos, ¿no? Que valdría la pena profundizar, incluso... Déjame te interrumpo ahí, Itzel, porque se nos fue el tiempo del bloque y tenemos que hacer una pausa, pero regreso contigo precisamente para profundizar sobre la composición de la terna y por qué el tema de paridad es importante. La equidad de género es una demanda de justicia social. La Suprema Corte de Justicia poco a poco se dirige en este sentido con la incorporación de Loretta Ortiz. Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Con el nombramiento de Loretta Ortiz como ministra de la Suprema Corte de Justicia, por primera vez hay 4 mujeres ministras en este máximo tribunal. Sin embargo, las organizaciones civiles no quitan el dedo del renglón y con la campaña #MásMujeres en la Corte exigieron que las personas seleccionadas debían representar la diversidad social del país.
Además, denunciaron que el proceso de designación de una persona ministra no es transparente. Veamos en contexto. Con los hashtags sin cuotas ni cuates y más mujeres en la Corte, organizaciones de la sociedad civil señalaron que el proceso de designación de Loretta Ortiz a la Suprema Corte de Justicia fue opaco y sin mecanismos de participación ciudadana. Desde el 17 de noviembre, las organizaciones advirtieron que la terna propuesta por el presidente López Obrador ponía en riesgo la independencia judicial. Señalaron que las personas que integraron la terna mantienen una cercanía pública con el Poder Ejecutivo Federal. Aunque 2 de las 3 personas propuestas por el Ejecutivo Federal fueron mujeres, las organizaciones señalaron que además de exigir más mujeres en la Corte, pedían que su perfil reflejara la composición y diversidad de la sociedad, representando los intereses de las poblaciones vulnerables. Señalaron que nombrar a una mujer ayudaría a reducir la brecha de participación de las mujeres en la vida pública, política y judicial del país. El pasado 29 de octubre, 320 organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos iniciaron una campaña pidiendo incluir a más mujeres en el máximo tribunal, pues de las 11 personas ministras que integran el Pleno, solo 4 son mujeres. También presentaron una serie de recomendaciones para transparentar el proceso de definición de la terna e invitaron a sus integrantes a un espacio del diálogo. Las organizaciones civiles se han pronunciado desde 2018 sobre las 4 ternas propuestas por el presidente López Obrador. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Regreso contigo, Itzel. Ya en el bloque anterior empezábamos a discutir el tema de la inclusión de más mujeres en las ternas que ha enviado el presidente López Obrador para ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde la organización ciudadana Designaciones Públicas vimos cómo ustedes promovieron pues que hubiera una terna exclusivamente de mujeres. Sí llegó una mujer finalmente, pero ¿por qué es importante el tema de paridad y desde luego la vigilancia de las designaciones públicas? Pues mira, es importante que es un derecho reconocido que las mujeres podamos tener una participación política y una representación en los espacios de decisión. Se ha venido avanzando en México en los espacios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Cada mes van más los espacios que son paritarios y el Poder Judicial en sus distintos niveles, pues tiene un rezago muy importante. Entonces, cuando nosotros revisamos los datos de esta subrepresentación, y yo diría esta discriminación estructural, pero por mucho tiempo, pues nos parecía que no podía permitirse que un órgano que tiene que velar por la justicia y por los derechos humanos, su composición, pues no esté encaminada justamente a esta representación de una parte importante de la población. Por eso empezamos a colocar este tema y pues ahora se da un paso importante. Son 4 mujeres las que que van a conformar el pleno de 11 ministros, pero que desde su conformación, pues tardó casi 135 años para que hubiera una primer mujer desde que se creó y después de 50 años, pues vamos a ver un pasito que se encamina más a la paridad. Pero nos parece que ese no era como el único punto, es decir, sí visibilizar que hay una discriminación estructural en el Poder Judicial y que es importante que más mujeres lleguen en los distintos espacios, pero digamos, aplicado también para mujeres y hombres, nos parece importante que vayamos cuidando los perfiles, como en ambos sentidos, y que vayamos garantizando también mayor diversidad de geografías, de visiones, de escuelas, de grupos de población, ¿no? Es decir, hay como una concentración, no solamente en la Suprema Corte, sino en las distintas responsabilidades públicas, y parecería que se va perpetuando el privilegio, y al final, pues no tendría que ser así, sino que más bien tendríamos en un contexto de igualdad y no discriminación, la posibilidad de acceder cualquier persona que cubra con la trayectoria, con los méritos, de poder acceder a estas altas responsabilidades públicas. María José, ¿tú cómo ves este tema? ¿Es un avance hacia la paridad? Es imprescindible, desde luego, que haya más representación política de las mujeres, no solamente en la Corte, también en el Poder Judicial y, desde luego, en la vida pública. ¿Qué decir sobre esta designación y qué retos encuentras más sobre este tema de paridad? Bueno, yo en lo particular sí me parece bueno la representación de 4 de 11 ministros, pero sí sigue pareciendo preocupante el porcentaje global. Yo no sé, pero en términos generales los números son preocupantes. En América Latina solamente tenemos la representación en jueces, magistradas y ministros del 32.1%.
y a nivel México solo el 18.2%. En todo el Poder Judicial, incluyendo solo los cargos de jueces, ministros o magistrados, únicamente las mujeres no pasamos del 30% y los hombres siempre han tenido el 70% de la designación de sus puestos. Yo, trabajando dentro del Poder Judicial, puedo observar que somos en su mayoría mujeres las que ocupamos puestos inferiores, pero las que son nuestros jefes, magistrados, jueces, y en este caso ministros, siempre los que ocupan el puesto de poder son los hombres. Yo no estoy diciendo estoy de acuerdo con la sociedad civil, no es que esté representada o queramos que en su totalidad sean mujeres, lo que sí queremos es que quien los represente sea la idónea y que sea la que representa a la sociedad en general, que sea, sí, tienen que ver que tiene que tener un antecedente bueno profesionalmente y se tienen que ver las fobias y las filiaciones partidistas para que entonces podamos concluir que es la persona adecuada que nos está representando y llevar más mujeres a la Corte, pero con un adecuado perfil, porque en lo particular no me gustaría ver una mujer panista que, por ejemplo, cuando se dio la votación del aborto estuviera en contra. Yo creo que debe ser una mujer antipartidista en ese sentido de a las decisiones que está tomando, que sean para que no sean perjuicio de la sociedad, sino contrario a eso, sino que sea para contribuir a todos los derechos que tenemos las mujeres en ese sentido. Arturo, ¿tú cómo ves lo que dicen Itzel y María José? María José toca un punto que es el tema de la despenalización del aborto, un tema que se ha discutido recientemente en la Suprema Corte de Justicia y el que Loretta Ortiz pues tendrá que también mostrar y tomar una postura al respecto. ¿Qué decir sobre el tema de paridad? ¿Cómo lo ves tú? También habrá la posibilidad, quizá ahora con la llegada de Loretta, más posibilidades de que sea una mujer quien ocupe la presidencia de la Suprema Corte cuando Arturo Saldívar concluya su periodo el próximo año. Sería extraordinario que una mujer ocupara la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más me daría muchísimo gusto. Además, que una jueza constitucional nos presidiera sería extraordinario. Recordemos que el 6 de junio de 2019 se publicó la reforma de paridad total. Sin embargo, no incluyó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por alguna extraña razón. La reforma de paridad total no le encuentro alguna lógica. Quizás a los abogados o las abogadas digan no, o los políticos o las políticas digan no, pues es que hay que cuidar porque si no tenemos una corte así. Yo creo que no hay justificación, la Corte debería ser completamente paritaria, debería presentarse una reforma constitucional para que tengan que presentarse ternas para alcanzar la paridad. Nunca va a estar 50-50 porque tenemos 11 ministras y ministros, pero es fundamental que las mujeres participen en la vida pública. Ahora tenemos 50 y 50% de mujeres en la Cámara de Diputados, eso es un avance siempre significativo que se le dé voz a las minorías, a los grupos en situación de vulnerabilidad. Yo me siento realmente un poco incómodo hablando de esto porque hablo desde el privilegio, pero las mujeres deben participar y somos nosotros, tenemos el deber de no obstaculizar, tenemos los hombres el deber de no silenciar a las mujeres y que ellas sean las protagonistas de su propia lucha. Creo que eso es lo más importante para nosotros, es la reflexión, porque no me siento cómodo hablando de feminismo siendo hombre. Sí. Quienes deben tener la palabra son las mujeres. Y vale la pena también preguntarse si históricamente ha habido plenos de la Suprema Corte compuestos únicamente por hombres. ¿Por qué no una Suprema Corte solamente de mujeres? Javier, ¿qué decir al respecto? Reacciones a lo que ponen ya sobre la mesa les compañeros. No, a ver, yo creo que es indiscutible que es histórico tener a 4 mujeres en la Corte. Creo que ese es un avance innegable. Como lo decían, no necesariamente esto es la aplicación a rajatabla, ¿no? Digamos, de alguna disposición constitucional, porque es cierto que esta reforma de paridad total, que fue muy importante, de manera deliberada no habla del caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Digamos, la paridad está pensada mucho más para los otros cargos judiciales, no para la Corte. Creo que esa es una omisión importante. Y la verdad, creo que aquí sí el presidente López Obrador dejó pasar una enorme oportunidad. O sea, si él hubiera mandado una terna solo conformada con mujeres, creo que hubiera mandado la señal clara de ese compromiso de avanzar hacia la paridad. Creo que es una pena que se haya incluido a Bernardo Batis, ¿no? Porque de nueva cuenta, o sea, creo que él, digamos, tenía todavía una cercanía mayor, digamos, con Morena y con la izquierda. O sea, él es una persona que
ha sido varias veces candidato, fue diputado constituyente, cercanísimo al presidente de la República. Creo que tiene sus méritos como político partidista, pero claramente no es un perfil que genere, digamos, una confianza de independencia, ¿no? María José decía, a mí no me gustaría ver a una mujer panista en la Corte. Bueno, creo que a muchas personas no nos gustaría ver perfiles abiertamente partidistas en la Corte, ¿no? Lo que quisiéramos ver son, sí, como decía Itzel, creo que personas con una diversidad de opiniones que reflejen de alguna manera la pluralidad del pensamiento en México, ¿no? O sea, es cierto que vamos muy bien en género, pero sí creo que si vemos, digamos, de dónde provienen las ministras y ministros, pues vamos a ver que la mayoría viene de la ciudad de México. La diversidad de las universidades es todavía limitada. Creo que todavía estamos muy lejos de tener una discusión seria sobre las diferentes filosofías judiciales que nos gustaría ver representadas en la Corte, y yo creo que ahí, de nuevo, se pudo haber mandado una buena señal. Por desgracia no se mandó, pero yo no puedo más que celebrar. Ojalá la siguiente designación o incluso las siguientes 2 sean de mujeres, para que terminemos por lo menos con 5 o con 6 mujeres. Yo creo que para 2024 eso es a lo que a muchos nos gustaría ver. A ver, nos queda 1 minuto para cerrar el programa. Arturo, habías levantado la mano, adelante. Sí, no, es fundamental que contemos con más mujeres en el Poder Judicial, sobre todo en la Suprema Corte, porque las mujeres tienen otras visiones, las mujeres, y sobre todo también lo que decía Javier, durante los últimos años existió en nuestro país existe un cierto elitismo académico, y es importante que se empiecen a incorporar nuevas visiones dentro de la Corte, como lo decía, de diversos pensamientos jurídicos, incluso ahora que estamos entrando a una esfera de la izquierda y un nuevo entendimiento pues tratar de comprender todos estos fenómenos. ¿Y qué tal? ¿Por qué no? Que en 2024 el próximo presidente designe, estoy seguro que existe, una mujer indígena, abogada, capaz de ser jueza constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y el día que eso ocurra, lo celebraré extraordinariamente. Y una mujer presidenta de México también. Se nos acabó el tiempo del programa. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Tenemos que hacer una pausa y sin duda tendremos que retomar el tema para seguirlo discutiendo. Vamos a hacer un corte y regresamos con la paparrucha. Y para despedirnos también de las y los panelistas, no te vayas. Regresamos con la paparrucha de este viernes. El gobierno de Rusia presentó esta semana su nueva vacuna contra COVID-19, la Sputnik M, producida específicamente para menores de entre 12 y 17 años. Las autoridades de salud de ese país informaron que esta vacuna de 2 dosis provoca una respuesta inmune del 93%. Según sus estimaciones, estará disponible a finales de este año para su exportación al mercado internacional. Aunque la vacuna Sputnik V no ha sido avalada por la Organización Mundial de la Salud, México es uno de los países que sí autorizó su uso de emergencia para mayores de 18 años. A la fecha se han aplicado 19 millones de dosis de esta vacuna en nuestro país. Recuerda que la pandemia continúa, así que si sales, por favor, utiliza cubrebocas, ventila los espacios cerrados y sobre todo vacúnate cuando te toque. Esto fue todo por esta noche. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias Javier, gracias Itzel, gracias Arturo, gracias María José, cuídense y espero tenerles de regreso pronto por acá. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa y buen fin de semana.